Bueno, entonces, en R, como les decía hace un momento, simplemente es tomar la información que estamos recabando de esta variable aleatoria o característica de calidad, que en este caso es la concentración de un producto farmacéutico. Abrimos, recuerden que les había informado que abrimos nuevo script que nos permite hacer la grabación de la información. Le vamos a dar el nombre a la información que se llama concentración. Le damos el signo menor, después el signo menos, perdón, el signo menor, el signo menos, el C de columna, abrimos paréntesis y tomamos la información y cerramos paréntesis de la información. Y simplemente le decimos a R, realiza el histograma con el comando HIST. Obviamente abrimos el paréntesis, le damos el nombre de la característica que le da variable aleatoria y cerramos el paréntesis. Le había comentado también que en la parte superior izquierda, en este icono, correr línea, permite en la consola tomar la información y también permite, obviamente, realizar el histograma corriendo este comando, este. Y aquí les va a presentar, como les decía, el histograma. SSR. Por otra parte, esta gráfica, que es el que vamos a realizar en este momento, debemos tomar la información, ¿no? En una columna. Vamos a llamarle la columna concentración. Ustedes seleccionan la columna, dicen modificar columna y le dan el nombre de concentración. Y tienen que verificar, que diga numérica. Vamos a aceptar, ahora sí establecemos los datos. Colocamos cada dato. Obviamente, la idea es que no se tenga errores en la información que se esté guardando. Pero hay que indicarles que no va, obviamente, la información, el histograma que va a arrojar puede ser diferente al histograma que arroja R, porque Profe, puede que R tenga una forma diferente de hallar el intervalo de clase. Sí, coméntenos, por favor. profe, disculpe una pregunta. ¿Este gráfico usted lo tiene, o sea, pasó el link ahí en el grupo de Zigbee? No, el Stagraphic no lo puedo pasar porque es un software comercial, pero Ah, les es informé pago. en la clase pasada. Exacto, que es pago. Entonces, pero le informé en la clase pasada que afortunadamente el Stackgraphic hay una versión estudiantil en internet que fácilmente se puede bajar y ustedes pueden practicar con esa versión sin ningún problema. Esa versión nos permite desarrollar todo lo que concierne a la temática de control de calidad. Así que Profe, no tenga y ningún R, tipo profe. de inconveniente. R es libre. La clase pasada también les informé cómo bajarla. De todos modos, voy a hacer el repaso una vez construyamos el histograma en esta gráfica. Vamos a hacer aquí 123. R es libre. Eso lo pueden bajar sin ningún problema en el computador. Bueno, aquí tenemos Profe, de pronto usted mucha está información. confundido de grupo. O sea, nosotros es primera vez que estamos acá. O sea, Ok. no sé si estoy mal, pero bueno, mi primera clase en lo que respecta a mi personal. Y eso que he estado pendiente del CV y todo lo Oh, demás. Sí, sí, a mí también, a todos. ok, no se preocupen, que la primera clase yo simplemente expliqué cómo bajar R. Y eso lo voy a hacer posteriormente. Bueno, entonces me ayudan, por favor, con la información para no replicar 123, 126, 123, dos veces, tres veces, 120, 124, 124 nuevamente. Aquí hay un error.
122, 126, 128, 123, 124, 125, 123, 125, 125 nuevamente. Al momento bien. 123, viene 124. Pues 125. Pues ¿hasta dónde? Voy a tomar nuevamente la información porque parece que la borré accidentalmente, pero esperemos deshaciendo. No, parece que borré la información. Voy a tomarla de aquí de la consola. Afortunadamente tenemos la consola. Voy a colocar exactamente lo que se tenía. Concentración y nos faltaba pocos datos. Entonces, eran los últimos, ¿no? 124, 125 y el último 124. Repito, todo está en el Zigbee, no hay problema, no hay inconveniente, hay videos y en YouTube también hay videos. Bueno, miren, ahora viene el Stagraph. Ya explicamos lo de R y voy a explicar posteriormente cómo se baja R, ¿no? El Stagraph, que también les decía que hay una versión estudiantil en la web, nos permite hacer este histograma, pero a diferencia del R, obviamente este es mucho más práctico porque es un software comercial. Sin embargo, R es mucho más actualizado porque R es un software libre y constantemente hay paquetes de todos los campos de la ingeniería, que es lo que en estos momentos nos importa, en donde estos paquetes se actualizan, ¿no? Cómo desarrollar todo lo que concierne, en este caso, en el ámbito de la estadística, la parte descriptiva, la parte inferencial, la parte de control estadístico de calidad. Veamos cómo se hace en el Stagraph. En el Stagraph ustedes van a ir donde dice analizar, datos continuos, análisis de una variable. Van a dar clic, sale esta ventana, dependiendo de la versión, ¿no? Sale esta ventana y ustedes dicen, bueno, mi variable aleatoria es, su característica es la concentración, la toma, donde dice datos, y le dan aceptar. Y observen, aquí está el histograma. Muy diferente o no tan similar al que ustedes observaron en R, ¿no? En R observaron un histograma que era distinto, por eso yo les decía que R probablemente tenga un histograma distinto. Aquí estamos hablando de 8 intervalos, ¿no? 8 intervalos de clase. Este es R. Y aquí está el histograma. Vean que aparecen 6 intervalos de clase. Ustedes pueden modificar el número de intervalos de clase en esta gráfica. Ustedes le dan clic derecho, opción de ventana, aquí aparece el número de clases. Por ejemplo, indicar que es 8. Aquí está el límite inferior y el límite superior del intervalo. Pueden ajustar basado en la información que se tenga, ¿no? Miren, con 8 intervalos que arrojó el Stagraph, a diferencia de lo que arrojó R. Ahora, el Stagraph también tiene una ventaja. Por ser un software comercial, ¿no? Genera inmediatamente salidas
que en R tendríamos que indicarle a R, calcule a R, haga un resumen, hay que decirle a R, porque es un software de programación. Pero repito, un software potente, R. StackGraphic, a pesar de que tiene estas ventajas, no es tan potente como R porque, como es un software comercial, se necesita actualizar y la actualización no es continua como se tiene en R. Observe que aquí R genera lo que es la tabla de frecuencia, lo que yo les había informado hace un momento, que también se llama distribución empírica. Aquí está el límite inferior del intervalo, el límite superior, él calcula la amplitud y genera el intervalo inferior y el intervalo superior. Y recuerden que eso va a depender de cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los valores. Aquí dice, el mínimo es 120 y el máximo es 128 de la información que tomé. Y en el histograma, en opciones de ventana, recuerden que dice que el mínimo es 119, pero vamos a ajustarlo a lo que realmente genera los datos, y 128. Aquí le genera el histograma. Miren cómo cambia cuando uno al StackGraphic le informa los datos reales que se tienen. El StackGraphic genera, repito, como les dije hace un momento, el resumen estadístico del promedio, pero ustedes pueden obviamente indicarle que te genere mucho más estadísticos. ¿Cómo lo vas a hacer? Clic derecho, opción de ventana, y estos son todos los estadísticos. Ustedes dicen todos, genera todos los estadísticos. Miren que aparece ya lo que es la media reportada, la media windsorizada, que probablemente ustedes por primera vez escuchen ese nombre. Y aparece otras medidas de variabilidad, como por ejemplo el rango interdecil, el rango intercentil, el sesgo, la kurtosis, la suma de cuadrados. Aparece la media geométrica, el coeficiente de variación, muchos estadísticos. Y vamos a centrarnos a la tabla de frecuencia. Este límite inferior, el límite superior, el promedio de ese límite, recuerden que se llama marca de clase, que es el punto medio o marca de clase que ustedes observan aquí, promedio de los límites. La frecuencia, que es el conteo de la información, cuántos datos están entre 120 y 121, cuántos datos están entre 121 y 122, y así sucesivamente. Esto es lo que se llama frecuencia. Ahora, si ustedes toman la frecuencia y lo dividen entre la cantidad de datos, y la cantidad de datos es 122 datos, te genera la frecuencia relativa, que es la medida de probabilidad, lo que yo les había informado anteriormente. La frecuencia relativa es una medida de probabilidad porque estamos ante un modelo empírico, distribución empírica, o la distribución o modelo estadístico siempre va a generar una medida de probabilidad. Y cualquier ingeniero puede indicar, mire, mi producción, la mayor parte de mi producción, en esa producción la concentración está entre 122 y 125. Observen este intervalo, ¿no? 322 y 125. Miren la frecuencia relativa. Punto 3182, punto 2273, punto 188. Casi el 80%. Si ustedes suman, casi el 80% de la producción está en ese intervalo. Este es la frecuencia relativa, es lo que es la medida de probabilidad. Si ustedes le preguntan cuál es la probabilidad de que la concentración del producto esté entre 122 y 123, usted inmediatamente es el del 31%, punto 3182, o prácticamente el 32%. Esa es la medida de probabilidad. ¿Qué parte de mi producción está, o qué porcentaje de mi producción está entre 123 y 124? El 22.7%. ¿Y qué parte está entre 124 y 125? El punto 18%, el 18%, perdón, para ser más preciso. 18.18%. Estas son medidas de probabilidad que lo genera la distribución empírica.
Ahora bien, si eres un cliente y el cliente les pide que su producto tenga unas especificaciones entre 122 y 126, miren, exige el cliente estas especificaciones, ustedes deben saber qué porcentaje de mi proceso cumple con esas especificaciones para poder determinar si le puedo cumplir o no a ese cliente. Esas son las medidas de probabilidad que ustedes van a trabajar y que ustedes observaron en la tabla de frecuencia, entre 122 y 126. Posiblemente no lo vea tan simple. Ustedes tendrían que sumar estas medidas de probabilidad. Pero si yo les dijera que el cliente no es 122, sino 121.5 a 126.5, ya el intervalo no les permite obtener este porcentaje, porque el intervalo está entre 122, el que tomamos, hasta 126, no entre 121.5 hasta 126.5. 126.5 es una marca de clase, pero no es un intervalo. Entonces, ya ustedes le indicarán cómo hacemos si el cliente nos exige estas especificaciones. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden calcular ese porcentaje. ¿Cómo? Ustedes le van a dar clic derecho, opción de ventana, toman lo que es frecuencia relativa aquí, acumulada aquí y polígono aquí. O sea, modifican el tipo de gráfico. Ya no van a obtener un histograma, sino un polígono, donde se va a calcular una frecuencia relativa, y esa frecuencia relativa va a permitir obtener una función acumulada. Vamos a darle a aceptar. Esta es la curva. Y vamos a retomar la pregunta. ¿Qué porcentaje de mi proceso cumple las especificaciones generadas por el cliente? Entre 121.5 a 126.5. Entonces, en la gráfica se puede obtener esa medida de probabilidad. Y recuerda que estamos desde el punto de vista empírico. Aquí no estamos utilizando un modelo estadístico. Si utilizamos la distribución normal, ya es un procedimiento totalmente distinto, porque tendríamos que utilizar el modelo de distribución normal, que lo vamos a ver más adelante. No hoy, pero más adelante, posiblemente el día miércoles. ¿Cómo van a hacer aquí? Van a dar clic derecho y van a decir localizar. Van a localizar los puntos, ¿no? Miren qué se obtiene. Entonces van a pedir 121.5, ¿no? Voy aquí a colocarme en 121.5. Está. Y voy a tocar la curva. Sin mal, ahí no quedó exactamente en 121.5, pero 121.496. Aquí se pasaría un poco. Cualquiera de las dos situaciones. Tocamos la curva azul, pero si ustedes ven en la parte derecha de la curva azul, en este sitio, en esta parte, ¿sí? Ustedes observan y observaron que dio 2.4, ¿no? Me voy a nuevamente, dio 2.4. Ese es el porcentaje que está por debajo de 121.5. 2.4. Voy a ir nuevamente para no... 2.4. Ese es el porcentaje. El 2.4, repito, es el porcentaje que está por debajo de 121.5. Recuerden que nosotros queremos calcular entre 121.5 y 126.5. Esto es lo que está por debajo. Voy a abrir en azul, en un Word, voy a abrir lo que vamos a hacer estadísticamente. Entonces, le vamos a decir al Stack Graphic
y en este caso al polígono de frecuencia el cálculo de la medida de probabilidad. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es exactamente qué van a calcular. ¿Ustedes qué van a calcular? Van a calcular esta medida de probabilidad. La medida de probabilidad, que es... Está observando bien la... Está retrasado ahí. ¿Qué probabilidad están midiendo? Perdón, aquí. La probabilidad entre 121.5. Miren que es un intervalo, siendo X la característica de realidad, hasta 126.5. Esta es la medida de probabilidad. Miren, cuando se habla de medida de probabilidad siempre se coloca la letra P, que es una función de probabilidad. Y recuerden que este es un intervalo, y ese intervalo se puede descomponer en funciones acumuladas de cada variable. O sea, este 121.5, ustedes pueden decir, toda X que esté por debajo, comenzamos con el límite superior, 126.5, y le restamos toda medida de probabilidad que esté por debajo de 121.5. Observen que esto es lo que llama función acumulada. Función acumulada de 126.5 y función acumulada de 121.5. Es decir, ustedes estadísticamente pueden hacer esto. F de 126.5 menos F de 121.5. Función acumulada. Resulta que ustedes en la gráfica calcularon la función acumulada de 121.5, o sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que 121.4, que dio 2.4, o sea, el valor que está a la izquierda, punto 024. Eso lo calcularon. Ahora queremos saber el valor que está aquí a la derecha. Ahora, ¿cómo se hace? Hacemos lo propio, ¿no? Vamos a 126.5 y subimos a ser lo más preciso posible, porque estamos en una distribución empírica, ¿no? Si tuviéramos un modelo estadístico es muy sencillo. Simplemente se le dice al modelo, este es el modelo y estos son los parámetros y quiero calcular entre 121.5 y 126.5 y no había problema. Miren el resultado, 88.8. Ese es el resultado, 88.8. Es decir, ya ustedes tienen la función acumulada de 126.5, que es la función acumulada de 126.5, punto 88. Entonces, si hacemos la diferencia, ustedes, ya es claro para ustedes cuál es el resultado, ¿no? Sería, el resultado final sería punto 88. 86, ¿no? Punto 4. 86.4. 86.4. O sea, que este proceso genera el 86.4 con esas especificaciones. O sea, de cada 100 productos, aproximadamente 87 de esos productos cumplen con las especificaciones exigidas por el cliente. Y si es claro por qué es importante saber medida de probabilidad. ¿Qué tal si el cliente le dice, necesito 160 productos hoy, el día de hoy?
Ustedes que ya saben medida de probabilidad y conocen el proceso, saben que hoy, de cada 100, vamos a asumir que esa fábrica produce son 100 unidades al día. Entonces, ustedes van a decir, no, no le puedo cumplir, pero no le van a decir al cliente que no le puedo cumplir. Le pueden decir al cliente, mire, yo hoy le puedo dar 80 y mañana le doy el resto. Porque ya saben y conocen la medida de probabilidad del proceso. No le pueden decir, hoy sí, ¿cómo no? Le voy a dar los 160 que me está pidiendo, ¿no? Uno tiene que ser consciente basado en lo que conoce del proceso para que el cliente se vaya con esa confianza de que ustedes están cumpliendo con el tiempo, obviamente no establecido por el cliente, pero sí un tiempo que el cliente no se sienta insatisfecho. Por eso es necesario el conocimiento del tipo de modelo que tiene el proceso y sobre todo la característica de calidad en este caso, para poder evaluar medidas de probabilidad. Y ya conocen y es claro para ustedes por qué es necesario para el ingeniero industrial tener conocimiento de medidas de probabilidad en un proceso, porque toma decisiones, que es el caso de este cliente. Uno tomó la decisión de decirle al cliente que le puede entregar, obviamente, todos los requerimientos al día siguiente. Ahora, y eso, y repito, hablando hasta de experiencia propia, puede que un cliente diga, no, pero es que yo vine hoy, yo estoy fuera de la ciudad, estoy fuera de mi ciudad y estoy pagando hotel y estoy pagando ciertos costos que me genera estar eso es lo que debe hacer la empresa, o sea, deducir eso y decir, hombre, la empresa le va a indicar, le va a pagar un hotel, le va a pagar todo, con el propósito de que ese cliente no quede insatisfecho. Todo eso, o sea, obviamente, ello implicaría los costos que genera la pérdida de un cliente si usted no cumple o no tiene el conocimiento de, de los requerimientos que él exige, como también no tener el conocimiento de lo que está pasando en el proceso. Ese es el famoso histograma de frecuencia. La importancia de tener un histograma de frecuencia en los procesos productivos. Si no se tiene, y repito, el conocimiento del proceso. Ahora, también en el proceso, ustedes pueden hacerle un seguimiento al proceso. ¿Cómo se comporta el proceso? Ese seguimiento a lo largo del tiempo lo pueden presentar mediante algo que se conoce como diagrama de seguimiento. El diagrama de seguimiento te permite, obviamente, no desde el punto del modelo estadístico de los datos, sino cómo se comportan los datos en el tiempo, con el propósito de establecer si hay una variabilidad adecuada o no, o si hay mucha variabilidad. Miren el caso de esta pieza metálica, del diámetro de esta pieza metálica en una zona franca de la ciudad de Barranquilla. Ahí está la información. Este es el diagrama de seguimiento. Aquí en R, ustedes pueden hacer el diagrama de seguimiento mediante este algoritmo. Voy a presentar el algoritmo. Voy a indicarle R. Después de el diagrama de seguimiento, obviamente, explico lo de R, que es lo que nos hace falta para terminar la sección de hoy. Lo vamos a hacer, es claro, en R y en esta gráfica. Voy a darle pegar. Es decir, este es el diámetro de la pieza metálica. Recuerden, corremos cada línea. Por cierto, ustedes pueden que no corran toda la línea. Si quieren correr no línea por línea, sino todo, simplemente van a editar, es decir, ejecutar todo. Pero vamos a hacerlo línea por línea. Aquí tomo la información de los diámetros. Aquí genera el plot de los datos y voy a indicarle cómo es el plot, que es un diagrama de dispersión.
Aquí está. Y lo que vamos a hacer es unirlos en líneas, ¿no? Este es el diagrama de seguimiento. Para un ingeniero industrial, observen que más o menos el promedio es 50, ¿no? Aproximadamente. Miren en la parte horizontal. Esto permite también establecer que en este tiempo, porque recuerden que es un diagrama a través del tiempo, hubo una variabilidad grande en esta parte del proceso. Entonces el ingeniero tiene que saber en este tiempo, porque recuerden que es una trazabilidad a través del tiempo, en estos días, ¿qué pasó en el proceso que generó esta variabilidad de este diámetro? Una gran variabilidad, ¿no? Aumentó el diámetro considerablemente y con respecto al diámetro promedio, que repito, básicamente está entre 50 y 53 aproximadamente. Este es en R. El Stack Graphic también, ustedes pueden desarrollar, obviamente, ese promedio o ese diagrama de seguimiento en Stack Graphic. Voy a colocarle aquí diámetro, ¿no? El diámetro tipo numérico. Y vamos a generar. Y observen la importancia del diagrama de seguimiento, porque tú estás evaluando cómo es la variabilidad del proceso a través del tiempo. Puedes calcular la variabilidad, es claro, calculando la varianza o la desviación estándar, pero visualmente tú observas si esa variabilidad aumenta considerablemente o no. Eso lo puedes, obviamente, ese es lo que permite el diagrama de seguimiento observar a lo largo del tiempo, visualmente, cómo se comporta esa variabilidad. Parece ser que son los diámetros. Aquí, como es un diagrama de seguimiento a través del tiempo, yo a veces le aconsejo ir aquí donde dice pronóstico. Ustedes pueden, obviamente, el pronóstico que se utiliza para hacer como una especie de seguimiento a través del tiempo de una variable generalmente económica, pero aquí lo pueden hacer. Por ejemplo, que estos sean días y quieren observar el diagrama de seguimiento. Mira, lo que generó R. Es el famoso diagrama de seguimiento y le da obviamente una trazabilidad del proceso. Pero repito, esto es simplemente en la parte descriptiva. Ya este es un procedimiento, repito, econométrico. Aquí en pronóstico utilizan los modelos ARIMA, pero aquí nos interesa en control de calidad cómo es el comportamiento de ese proceso que más adelante ustedes vamos a reemplazar esto que estamos haciendo en pronóstico en control de calidad que se llama gráfico de control o carta de control mejor. Cartas de control, que es el seguimiento de esa característica de calidad a través del tiempo. Ahora bien, para terminar, vamos a hacer clase corta obviamente, para que este conocimiento sea lo más certero posible, porque vamos a pasar a la distribución normal que yo les había dicho que el día miércoles lo vamos a establecer hoy, el diagrama de seguimiento y el histograma. ¿Cómo van a hacer para, obviamente van a ir a un buscador y van a decir R-Project, R-Project. R-Project, aquí está. Este es un software libre. Ustedes lo pueden bajar sin ningún problema en el computador y también en el celular. En el celular hay una versión, un app para R. ¿Bien? No tienen problema aquí. Profe, ¿y el app está en la Play Store o está en Google? Sí, está en Play Store. No se preocupen, ahí lo pueden buscar R. Bueno, R-Project. ¿Listo? Ya estamos en la página de R-Project. Aquí dice, obviamente, R. Le van a indicar en qué país quieren bajar R. Pueden tomar cualquier país.
cualquier país, no, sí, pero aquí está Colombia, ¿no? Entonces vamos a tomar Colombia, aquí le sale esta ventana y aquí está, obviamente, la descarga para cualquiera de los sistemas operativos, Linux, Mac o Windows. Si alguien tiene un Mac, un celular Apple, ya saben que tienen que bajar esta versión. Vamos a bajar Windows y aquí está instalación. Esta es la instalación y la versión de la instalación. Cuando le dan clic, aquí está la versión. La última versión es 4.05. Yo no tengo la última versión, ya la bajé, pero la puedo actualizar. Entonces le dan clic y ya le indica dónde quiere bajar la nueva actualización en el escritorio y esperan obviamente la descarga. Una vez que se descargue, inmediatamente le va a generar, la va a ejecutar, perdón, dentro del computador, genera un icono en el escritorio y es el icono que yo les había informado. Aquí miren, bueno, aquí tengo la versión 4.03. Ese es el icono que le va a opcionar. Simplemente, como dijimos anteriormente, aquí está. Genera la consola. Y ustedes simplemente le dicen nuevo script para ubicar los algoritmos o los comandos o sentencias que necesitemos para desarrollar la temática. Claro, ¿cómo bajar R? ¿Alguna pregunta acerca de todo lo que hemos desarrollado por el momento? No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, entonces, esto es lo que yo tenía en el día de hoy. No sé si algunos pudieron saber el contenido programático que íbamos a desarrollar ¿sí? Todos la clase pasada, o algunos que me han dicho que es la primera vez que la clase. Este es el contenido. La parte descriptiva e inferencial, que es lo que estamos desarrollando. Después vamos a pasar a cartas de control por variable, por atributos, las cartas Shuhar, las cartas Heuma, las cartas Kusum. Después índice de capacidad univariado, que es un indicador de determinar si estamos cumpliendo con las especificaciones, tal y como les dije hace un momento con la distribución empírica de las especificaciones, pero este es un indicador. Después vamos a pasar a la parte de cartas de control multivariada, la famosa carta T cuadrado, la varianza efectiva, la carta Meuma, y pasamos posteriormente a índice de capacidad multivariada. Estos son los libros: Control estadístico de calidad, del señor Montgomery. Este es el libro que queremos centrarnos en este curso. Hay una versión en PDF, en porque me parece mucho más completa que la de español, pero obviamente esa versión en inglés no está completa obviamente por derecho de autor, ¿no? Pero es importante que ustedes la bajen. Y repito, es una versión más completa y quizás yo diría, o me gustaría mejor, con respecto a la versión en español, que es la del libro. Hay otros libros que, en el caso del concepto univariado, que es control de calidad de Westerfield y control estadístico de calidad y Six Sigma de Humberto Gutiérrez, que son libros adecuados. Y el último, que es índice de capacidad, es un libro de mi autoría que desafortunadamente no tiene los otros libros porque los libros se limitan a carta de control y muestreo, de aceptación. Índice de capacidad tiene desde el concepto univariado, pero no desde el concepto multivariado. Entonces estoy, como les dije a algunos del otro curso y quizá algunos de ustedes, estoy en el proceso de que me autoricen a socializar este libro. No sé si el libro está socializado en alguno de de la biblioteca. Ustedes simplemente verifican. Estoy en eso, ¿no? En que ustedes tengan la capacidad de bajar el libro.
Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar, y yo les había indicado, si no se lo había indicado, les repito, les indico, o les informo mejor, de que aquí se eliminó un capítulo que se llama muestreo de aceptación. Y se eliminó el muestreo de aceptación por las condiciones actuales de la parte académica de la universidad, que tenemos que desarrollar 2 semestres en este lapso de tiempo hasta diciembre. Entonces, nos exigieron hacer un recorte de algún capítulo que implicaría que el 80% como mínimo de la temática esté en este carta descriptiva. Y eliminando muestreo de aceptación, podemos afirmar que está más del 80%. El muestreo de aceptación quizá era el 10 o el 15% de la temática, quizá hasta el 10%, no creo que sea más. O sea que tenemos un 90% de la temática. Entonces esto es lo que yo les había informado en la clase pasada. Si hay alguna pregunta, por favor, me indican. Si todo quedó claro, alguna pregunta concerniente a lo que hicimos en este curso. Todo claro. ¿Preguntas? Sí, vamos a desarrollar lo que es distribuciones normal, repaso de estadística inferencial, lo que es la parte de intervalo de confianza, prueba de hipótesis, lo vamos a hacer con R, lo vamos a hacer con Stackgraphic, para después desarrollar una clase, no creo que sea el miércoles, pero ya vamos a empezar a lo que es lo que ustedes vieron en métodos y tiempo, por ejemplo, que vieron diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, para el primer desarrollo del primer artículo de un taller. Recuerden que yo les había informado que el taller va a ser estilo artículo científico, y les voy a dar, obviamente, la temática. La temática, para adelantarnos, es sobre la vacunación de COVID. Es decir, ustedes me tienen que desarrollar un diagrama de espina de pescado sobre la vacunación de COVID, que ese sería el problema, ¿no? La rentabilización de la vacunación de COVID. Entonces, ustedes tienen que recabar información de por qué está rentabilizado esta vacunación, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Eso lo van a hacer en grupos. Entonces, obviamente vamos a agregar los grupos dentro del desarrollo de control de calidad. Aquí creo que hay no estoy mal, aquí hay una modificación que está recibiendo aquí. No sé si ustedes observan en la parte derecha superior. Sí, profe. En esta parte nos permite hacer los grupos. Entonces, obviamente, la idea es que ustedes creen los grupos. Los grupos generalmente son de 5 personas. Y cada uno de esos grupos puede ser asesorado dentro del seguimiento que vamos a hacer para el desarrollo de cada uno de los talleres. Entonces, vamos a crear los grupos en la próxima clase, si es posible. Y repito, la primera tarea sobre el COVID, para no colocar la primera tarea sobre lo que está pasando en Colombia, que es bastante grave, muy grave. Entonces, vamos a desarrollar, obviamente, de lo que está pasando en Colombia. Algún día vamos aquí a hacer una discusión sana, porque es importante también que uno no se... Profe, pero una pregunta, ¿la vacunación a nivel de Colombia o a nivel mundial? No, a nivel de Colombia, porque como es una vacunación que está centrada en el gobierno, recuerden que a nivel local, los alcaldes o gobernadores no toman decisión, sino a nivel central. Entonces, ustedes lo que están viendo, lo que dicen los medios de comunicación, y por cierto, no se centren en los solos medios de comunicación nacionales, sino se centran por ejemplo, en páginas web, en Twitter. Hay tuiteros que tienen conocimiento del estado de la vacunación, de cuántos muertos, de cuántos, que son mucho más certeros que los medios de comunicación que habitualmente nos presentan. Entonces, esa es la idea. Pero para poder desarrollar esa tarea, vamos a hacer el repaso de Pareto y vamos a hacer el repaso de causa y efecto, ¿no? Profe,
Una pregunta, lo que pasa es que no entré a la clase pasada. ¿Será que Sí, usted me hace Luis. el favor de explicarme cómo es la metodología de evaluación de usted? No, como les decía en esa clase, que el sistema de evaluación no difiere de lo que la universidad exige. Un primer parcial que es individual. Los parciales individuales, tanto el primero como el final, todos los parciales son individuales, exceptuando el segundo, que es en parejas. Ahora, yo hablo de los individuales. Los individuales, que es el primero y el final, siempre van acompañados con unas notas de talleres. Por eso es importante tener unos talleres bien estructurados, que es tipo artículo científico. Ahí en la página del CIPI está la estructura de los artículos científicos, los formatos, y obviamente eso va a permitir, generalmente, esos talleres son generalmente el 30% como mínimo de la nota individual. Y en la nota grupal, en la nota del segundo parcial, que es en parejas, es el campo, la temática multivariada, pero esa nota en parejas obviamente va acompañado de los talleres que son, repito, formato tipo artículo científico, y con un valor o un peso similar a todos los talleres. O sea, tú haces el examen con tu pareja y el peso de ese examen es igual que los pesos de los talleres que se realicen. Esa es básicamente la estructura de evaluación. ¿Claro, Luis? Ok. Sí, señor. Bueno, entonces me hablaron del grupo de WhatsApp. Sí, creen su grupo de WhatsApp. No me instalen el grupo de WhatsApp a mí, porque ahí si hay que criticar al profesor, se critica al profesor, y yo soy muy flexible en esa parte, porque usted tiene la libre determinación de criticar o no el sistema, y mirar y discutir entre ustedes en el WhatsApp si el profesor necesita explicar una temática mejor, que no se explicó muy bien, etcétera, etcétera. Si necesita hacer más talleres o más ejemplos, ustedes lo discuten, y uno de ustedes, obviamente, me informa. Yo le voy a dar el celular de información en WhatsApp, ¿no? En WhatsApp. Yo no contesto ese celular porque ese celular es exclusivamente para estudiantes y en WhatsApp. Ese es el celular. Entonces, en WhatsApp, que repito, es un celular para estudiantes, a ustedes me dicen, profesor, no entendimos esta clase, o profesor, aplace tal cosa, o profesor, cualquier tipo, o profesor, usted no ha subido tal información, me piden o me informan en ese WhatsApp. ¿Claro eso? Sí, profe. Sí, listo, profe.